Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Vamos a continuar desarrollando entonces esta serie de temas tan importantes a tener en cuenta con respecto a nuestra vida personal, que todo tiene que partir de allí. No podemos esperar cambios externos fuera de nosotros si nosotros antes no hemos propuesto que sucedan en nuestras vidas. Y eso es lo que precisamente en este comienzo de año estamos haciendo. Y con respecto al cambio, hay muchas cosas que tenemos en las cuales tenemos que prestar mucha atención y hacer muchos ajustes. Por ejemplo, hoy vamos a comenzar un punto importantísimo y que se menciona por doquier, y muy seguramente tú lo has visto muchísimas veces, en cantidad de veces en toda tu vida, y tiene que ver con la idolatría dentro del cambio. Entonces, ¿qué es la idolatría? En la primera parte, ¿cierto? Bueno, y te quiero invitar para que abras la palabra de Dios en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículos 13 y 14. Dice así entonces: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? Todo lo que la palabra de Dios tiene siempre a nuestro haber, es decir, a nuestra merced. Dios nos la dio, está en nosotros tomarla, abrirla y comenzarla a estudiar. Eso se llama conocer y luego entender a Dios. ¿Para qué? Para que sepamos realmente todo lo que Él tiene en nuestros propósitos. Ahora, nos enmarcamos en hacer planes, ¿cierto? Proyectos de vida. Pero yo sí te quiero decir, Dios ya tiene su proyecto de vida con respecto a todos nosotros, a todos los seres humanos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora cuando te estamos invitando a que los hagamos, ¿cierto? Pero esos planes que nosotros estamos haciendo debemos ajustarlos a Dios. Por eso la principal área en la cual debemos considerar nuestros planes es en el área espiritual. Es allí donde tenemos que comenzar, digámoslo así, a ponernos bien serios para poder hacer los ajustes necesarios, ajustes de fondo realmente. Bueno, como podemos ver, este pasaje habla de dos reinos. Cuando habla del dominio de las tinieblas y cuando también dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Está hablando entonces de dos clases de reinos. Un primer reino es donde entonces predominan las tinieblas, la oscuridad, ¿cierto? La maldad, etc. Y el segundo reino es el reino de su amado Hijo. Es el reino de la salvación, del amor, de la verdad. Es el reino donde, por supuesto, vamos a enfocarnos en una vida eterna. Ese es el reino del Señor Jesucristo. Ahora surge pues entonces una pregunta. ¿Qué imagen te viene a tu mente cuando escuchas la palabra reino de las tinieblas? ¿Qué es lo primero que llega a tu pensamiento? Puede ser de pronto lo que la palabra también dice en ciertos momentos, en ciertos pasajes y de acuerdo a cierto tema, por ejemplo, un lago de fuego. Puedes pensar también que en Satanás y en todos sus seres de maldad, todos sus ángeles malos y perversos. O te puede venir también una imagen de demonios en una dimensión paralela,
en la que estamos viviendo o en donde ellos se mueven normalmente. Bueno, podríamos pensar todo esto y quizás muchos ejemplos más te podrías dar y tú quizás piensas muchas otras cosas, pero yo te quiero decir que esto no está enfocado en sí en que eso sea el reino de las tinieblas como tal, pero sí vamos a ir a la palabra de Dios, por supuesto, y vamos a ir entrando en un conocimiento verdadero sobre lo que significa el reino de las tinieblas. Por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 3 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira qué interesante. Entonces, por eso lo que inicialmente te planteo sobre la pregunta de qué es lo primero que se te viene a tu cabecita cuando surge la inquietud del reino de las tinieblas. Mira que aquí inclusive la palabra de Dios no nos menciona nada como un lago de fuego o Satanás y sus ángeles malvados o una dimensión paralela de demonios, etcétera. Te das cuenta que no es lo que dice literalmente en Efesios, y ahí nos está hablando, por supuesto, de esta clase de imperios, por ejemplo. Pero mira cómo habla, mira cómo explica, donde él dice que lo operan los hijos de desobediencia. Por ejemplo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahora, mira qué importante. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y para eso no teníamos que estar en un lago de fuego y azufre. Si te das cuenta, para eso no teníamos que estar realmente directamente conviviendo con Satanás y con todos sus ángeles malvados, en absoluto. Pero la palabra de Dios sí nos está diciendo realmente en qué consiste la maldad, en qué consisten las tinieblas, en qué consiste todo aquello que realmente está contrario a su soberana voluntad. Y si Dios es luz, entonces lo contrario son las tinieblas. Si Dios es verdad, lo contrario es mentiras. Y es allá donde realmente es donde la palabra de Dios, según Colosenses, nos dice que de allá nos sacó, de allá fuimos trasladados de donde estábamos al reino de su amado Hijo. Y todo esto tiene que ver con el término de la idolatría. Como es de importante, por supuesto, comprender este tema sobre la idolatría para poder realmente enfocarnos y aprender a vivir y no caer cada día más y más viviendo como unos perfectos idólatras. Ahora, ¿cuál sería la mejor imagen entonces para que tú puedas ilustrar esa palabra tinieblas? Bueno, te voy a decir algo, por ejemplo, que es muy usual hoy en día y hace mucho tiempo. Una playa nudista, como muchos acostumbran a visitarla. Un automóvil, último modelo, que te lo he mencionado también. Dinero, por supuesto, dinero y más dinero, que realmente la palabra de Dios nos enseña cómo el que rige este mundo es el dinero. De hecho, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males, inclusive, ¿te das cuenta? Ahora, estamos realmente de acuerdo con esta posición, de acuerdo a lo que nos está enseñando la palabra de Dios, de dónde nos sacó su amado Hijo, nuestro Salvador. Siempre tenemos que considerar, siempre tenemos que aprender a pensar y a no proferir palabras sueltas que a veces las decimos sin sentido, que a veces realmente no tienen ni poco parecido a lo que estamos hablando. Entonces, la palabra tinieblas, ¿por qué realmente hablamos de ese tema? Porque podemos ver cómo el apóstol Pablo también nos habló de ella, nos habló de esa palabra realmente, y usando un concepto con otro y haciéndonos un grande favor de poderla identificar
Y en eso ya lo acabamos de ver en la carta a los Efesios también entonces, y también en lo que acabamos de leer también en Colosenses. Perfecto. Pero miremos, por ejemplo, una respuesta que se puede dar para aquellos que están bajo esta incapacidad, esta tiniebla. Porque cuando dice que nos sacó de las tinieblas, es porque nosotros allí en las tinieblas estábamos incapacitados para ver. Tú lo puedes entender muy bien. Simplemente cuando estás en un lugar oscuro, tú caminas a tientas, o mejor aún, ni siquiera caminas porque no tienes ninguna seguridad. Mira lo que el término tinieblas está fundamentado realmente, y es incapacidad de poder ver. No nos permite ver más allá de lo que necesitamos ver. La imagen se puede comparar a la de una persona que va conduciendo, por ejemplo, por una ruta y una densa neblina le impide ver su camino. Las tinieblas nublan, confunden, desorientan, o si quieres usar otro vocablo bíblico, producen ceguera. Eso es lo que significa realmente. Miremos nuevamente otro texto que nos va a enseñar a ilustrarnos un poco más. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, aquí dice algo importantísimo y que nos va a ayudar, ¿cierto? Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó, aquí viene, de las tinieblas a la luz admirable. Nuevamente otro texto me está informando dónde estaba yo. Entonces, si yo estaba en una tiniebla, o en las tinieblas mejor, yo estaba incapacitado para ver, yo estaba incapacitado para entender, yo estaba incapacitado para vivir la vida que el mismo Señor Jesucristo nos vino a dar, esa vida en abundancia. Porque de eso se encargan las tinieblas, de cerrarnos absolutamente toda capacidad de poder vivir como Dios quiere que tú y yo vivamos. Las tinieblas se encargan de eso, de buscar el propósito y el objetivo de matar, hurtar o destruir, porque no tiene otro objetivo en su mente. En ello piensa, en ello está continuamente buscando cómo hacer la vida imposible a todo aquel que se aparta para Dios. No quiere que viva feliz, no quiere que viva el gozo, no quiere que viva en la luz admirable, como nos lo enseña primera de Pedro 2:9. Pero mira que hay algo muy claro, de allá salimos realmente, de la incapacidad. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Mira qué importante. De lo que nos está informando, de dónde salimos. Y acá también nos está diciendo que nos tenemos que cuidar de toda incredulidad, de un corazón duro, de un corazón que se quiere apartar del Dios vivo. Es decir, de estar en la luz para seguir en las tinieblas, para continuar en las tinieblas, para volver allá realmente. Vuelvo y te digo, en la incapacidad de poder ver, en la incapacidad de poder entender, en la incapacidad de poder vivir como Dios quiere que realmente nosotros vivamos. Entonces, el punto es importante acá. Si oyes hoy la voz de Dios, si tú estás oyendo que Dios te está hablando, si así lo estás entendiendo, termina diciendo el texto, hombre, ya no endurezcas más tu corazón, ya simplemente dale la rienda suelta al Espíritu Santo para que puedas realmente vivir conforme a la voluntad de Dios, libre de toda idolatría. Entonces, ¿qué es lo que yo no puedo ver cuando estoy bajo el reinado de las tinieblas? Dos cosas, dos realidades que no puedo ver. En primer lugar, no puedo ver el engaño del pecado. Es que eso es verdad.
Y es que necesitamos ser sinceros, necesitamos asincerarnos con nosotros mismos. Es decir, el que está en pecado no sabe que está en pecado, no sabe que lo está practicando. ¿Por qué? Porque no lo concibe, no lo entiende. Para él es una felicidad. La persona que vive realmente en rebeldía y en desobediencia, ¿por qué crees que vive? Porque para él es lo justo, para él es lo bueno, para él es lo agraciado, si se me puede permitir esta palabra, pero realmente se está viviendo en un completo error. Entonces, en ese engaño en que se encuentra, es como caminar a tientas, como caminar realmente como los ciegos, donde no estoy viendo absolutamente nada. Que se trata en estos momentos es del entendimiento. Entonces, el que anda en pecado, él cree que está haciendo las cosas bien, por eso continuamente, sosegadamente, siempre está realmente en esa práctica. Y en segundo lugar, también, ¿sabes por qué se llama el reino de las tinieblas? Porque me impide ver el valor del Hijo, imagínate. Por eso el de allá es que me saca, para que yo pueda ver realmente la importancia de la obra salvadora del Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo no era de Cristo, cuando tú no lo eras, cuando le pertenecíamos al diablo en aquel tiempo, porque la Biblia lo dice que antes nuestro padre era el diablo, entonces yo estaba impedido para ver el valor del Hijo. Es decir, no conocía literalmente el valor tan grande de la obra salvadora del Señor Jesucristo culminada en la cruz, llevado al sepulcro, pero resucitado, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ahí está el tema crucial realmente de lo que las tinieblas no me permiten ver. Pero también está ahora la palabra de Dios, la obra sanadora, salvadora, restauradora, reconciliadora, regeneradora del Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos ser entendidos y ahí sí avanzar en el conocimiento pleno que solamente Dios nos está enseñando. Si nosotros leemos 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 al 4, vamos a entender algo muy importante. Por ejemplo, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? Mira cómo se vivía antes, mira cómo se vive hoy. Para aquel que no está en Cristo, para aquel que no busca la presencia de Cristo, para aquel que todavía está en tinieblas, mire cómo realmente tiene cegado su entendimiento, tiene cerrado su forma de pensar. No hay forma de que en el momento pueda realmente entender que no está en el mejor lugar. Eso no sucedía. Eso nos sucedió muchísimo tiempo, todo el tiempo que estuvimos sin Cristo. Por eso tenemos que ser muy agradecidos realmente con Dios y con la obra del Señor Jesucristo culminada en la cruz para salvación. Nunca se me va a olvidar, y Dios me permita que jamás se me olvide, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te lo recomiendo. Guárdalo siempre en tu mente y en tu corazón, y que ese sea un texto no como un agüero, sino como un estilo de vida mejor, para que tengas experiencias con Dios y así sepas tú presentártelo todos los días en gratitud, en agradecimiento por todo lo maravilloso que Cristo hizo en tu vida. Te invito entonces para que te acerques a Él en este tiempo y tú le puedas decir: muchísimas gracias, Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre, bendita sea tu santa obra, la obra que hiciste perfectamente y de la cual tú, Señor bendito, quieres que yo también aprenda a vivir para agradarte también a ti, para agradarte también al Padre, para agradar a ese Padre maravilloso como tú lo hiciste y que me invitas a que yo también lo pueda hacer. Padre, gracias, muchísimas gracias porque me invitas a vivir como el amado Hijo tuyo, el Señor Jesucristo, sabiendo que sí se puede, sí, y yo estoy dispuesto. Dile: yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesta. Quiero pagar el precio que sea necesario, Padre Santo, para poder agradarte.
lo que sea necesario, porque tú hiciste, Señor, lo que yo jamás hubiese podido hacer, y es entregar mi vida. Yo eso nunca lo podía hacer porque no calificaba, pero lo hiciste en medio de Cristo y allí me diste vida. Te agradezco con todo mi corazón y quedo atento a tus enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, querida familia, qué bueno. Toda la gloria sea para Dios por cada enseñanza que seguimos recibiendo a través de estas meditaciones. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. Nos encontramos mañana. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650. Aleluya. Tú eres el pan de vida eterna, Jesús.